Muy buenas tardes con todos. Para el curso de diagnóstico de informe psicológico les estaré explicando sobre mi caso clínico. Mi nombre es María de Fátima Flores Martínez, así que empecemos. Bueno, como presentación del caso tenemos los datos de afiliación, el nombre de la paciente, que por motivos de confidencialidad tendrá las siglas de OMJM. Su fecha de nacimiento fue el 28 de noviembre del 2003, el lugar de nacimiento Miraflores, tiene 18 años, es de sexo femenino y de religión católica. Su ocupación es de estudiante en el Centro de Estudios PUC y su grado de instrucción obviamente es universitaria. Tiene estado civil soltera y su referente fue la madre. Bueno, el motivo de consulta es que la presente evaluación se va a realizar para el descarte de un posible trastorno de ansiedad generalizada realizada a la señorita, que en este caso vamos a llamar M. En los antecedentes podemos ver que M es hija única, era una niña muy rebelde y extravertida, y sus padres desde muy temprana edad siempre la sobreprotegían. Su madre trabajó como profesora en el colegio donde estudiaba y fue quien más la cuidaba. Fue quien le enseñaba a cuidarse de una manera algo extrema, donde le enseñaba a tener ese temor por la vida de manera exagerada. En primaria no tuvo ningún problema de conducta, pero en secundaria manifestó que comenzó a tenerlos. Y de igual modo, su madre, como trabajaba en el colegio donde estudiaba, estuvo durante toda su adolescencia al pendiente de ella. No obstante, me seguía siendo una chica rebelde en el colegio y refiere que esta parte de su vida le parecía muy poco común el que su madre estuviera trabajando en el mismo colegio donde yo estudiaba. Cuenta que al terminar el colegio tuvo que prepararse para ir a la universidad y esa época fue muy estresante para ella porque tuvo muchos nervios durante toda su temporada y vivió bajo presión. Meses después tuvo una actitud un poco más tranquila y más serena, pero en los meses siguientes tuvo problemas con sus padres y refiere que su madre es una persona muy nerviosa. En enero de este mismo año fue cuando contrajo COVID-19 y en enero iniciaron los primeros síntomas de lo que ella denomina como ataques, donde refiere síntomas como falta de respiración, de asfixia, taquicardia, dolores en el pecho, miedo constante a todo, insomnio, temblores, dolor de cabeza y pitidos en la oreja. Refiere también haber sentido dolores inexplicables como por ejemplo el que haya tenido una bola o pelota en la garganta. Días después la llevaron a emergencia ya que no podía respirar. Tenía mucho dolor en la boca del estómago y una fuerte taquicardia. Le administraron sueros, pero durante toda esa noche no durmió nada, sufriendo ataques de insomnio. Después, en el transcurso de su enfermedad, tuvo una actitud muy distante con sus padres y su relación no fue tan buena con la madre, por lo que refiere que su madre constantemente le hacía sentir culpable de haberse contagiado y de haber podido contagiar a otras personas. De esa misma manera, sugiere que su madre era la causante de sus constantes ataques. Y durante ese tiempo también abandonó todas las cosas que le gustaban, sus intereses, y no conversaba con sus amigos como lo hacía antes. Comentaba también haber abandonado su personalidad porque sintió que ya no era la persona que solía ser. Bueno, nuestra hipótesis diagnóstica es que tiene trastorno de ansiedad generalizada. Y según los criterios del DSM-5, para el diagnóstico de ansiedad generalizada se refiere como ansiedad y preocupaciones excesivas, anticipación aprensiva que se produce durante más días de lo que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, en donde podemos ver que al individuo le es difícil controlar esa preocupación que tiene. Del mismo modo, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas que vemos a continuación, como es la inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. Fácilmente está fatigado y difícilmente puede concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Tiene también irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño como la dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o también sueño inquieto e insatisfactorio. También podemos ver que la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y también vemos que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Hemos visto algunos criterios diagnósticos del DSM-5 y también vemos que en el CIE-10 nos va a decir lo mismo, que su característica fundamental
es que es una ansiedad persistente que no se restringe ni siquiera en términos de algún fuerte predominio o a ninguna circunstancia del entorno en particular. Vemos también que se tiene presencia de un periodo de por lo menos 6 meses con tensión prominente, preocupación y aprensión sobre los acontecimientos y problemas de la vida diaria. Entre algunos síntomas podemos ver los síntomas autonómicos, como están las palpitaciones o el golpeteo del corazón, el ritmo cardíaco acelerado, la sudoración, temblores, sacudidas, sequedad de boca, los síntomas relacionados con dolor en el abdomen y pecho, podemos ver la dificultad para respirar, sensación de ahogos, entre otros. Y entre los síntomas relacionados con el estado mental se ve sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento, o sensación de que los objetos no son reales y de que uno mismo está distante o realmente no se encuentra en ese momento. También está el miedo a perder el control o volverse loco o perder la conciencia, entre otros síntomas generales y otros síntomas no especificados. Bueno, las áreas afectadas que podemos ver, la primera es la personalidad, cuando van surgiendo estos signos y síntomas diferentes a las que ella tenía en el pasado, la aparición de nuevos pensamientos y conflictos internos a solucionar, así como una actitud confusa, nos da a revelar que esta es una de las áreas afectadas. Después, en las relaciones afectivas, vemos cómo en su familia hay una falta de comunicación, comprensión y entendimiento por parte de los padres, y también hay en conjunto una sobreprotección y una actitud estricta por parte de ellos. Y también por parte de M vemos una actitud un tanto rebelde. Así también en las relaciones interpersonales con sus amigos cercanos es un poco distante, ya que veíamos en los antecedentes que ella refería que ya no pasaba tiempo con sus amigos. Y también de otra manera también siguió comunicándose con sus amigos íntimos, pero poco a poco, ya no de manera como lo hacía antes. Ahora, el diagnóstico diferencial que podemos ver es que es muy aparte de lo que vemos del trastorno de ansiedad por enfermedad. Y esto porque el trastorno de ansiedad por enfermedad es la preocupación o el miedo a tener o adquirir un trastorno grave, una enfermedad, vamos a ver acá. El diagnóstico se confirma con los miedos o los síntomas de haber alguno persistente durante 6 meses. Vamos a ver que los pacientes con ese trastorno están preocupados con la idea de que están enfermos o que podrían enfermarse, y que su ansiedad patológica afecta el funcionamiento social y ocupacional o provoca malestar significativo. Los pacientes pueden o no tener síntomas físicos, pero si los tienen, su preocupación es más cercana a las posibles implicaciones de los síntomas de los síntomas implicados de los que están en sí. Y es por eso de que vemos este diagnóstico diferencial, porque M sí contrajo el COVID-19 y a partir de eso tuvo ciertos signos y síntomas de una posible ansiedad generalizada. En este caso, en el diagnóstico diferencial vemos que el paciente está preocupado por tener o adquirir un trastorno grave, lo cual en M vemos que no tenía un trastorno, pero sí había adquirido una enfermedad. El paciente tiene mínimo o ningún síntoma, y en este caso M tiene casi todos los síntomas. Y el paciente está muy preocupado por la salud y se alarma con facilidad frente a problemas de salud personales. En el caso de M, si bien estaría preocupada por su enfermedad, no fue el entorno por lo que tenía su ansiedad, no fue el punto D para que ella pudiera tener estos síntomas. Las pruebas utilizadas fueron el test de dominos, que es un test elaborado con una serie de diseños que bajo la forma de conjunto de fichas dominó son presentadas en orden de dificultad creciente. Y esto supone la capacidad del sujeto para resolver acertadamente un determinado número de problemas que sean en función del factor G, que va a ser inteligencia. La escala de Hamilton, que es muy importante porque es una herramienta de evaluación clínica usada para evaluar el nivel de ansiedad que experimenta una persona. Se puede usar tanto niños como adultos y consta de 14 ítems. Y cada una de las preguntas posee 5 opciones de respuestas que están descritas desde no presentes hasta muy severos, con una puntuación en cada uno. Después tenemos el test de personalidad de los 16 factores de Cattell, el 16PF, que es uno de los estudios que mide la ansiedad y es un test muy completo y altamente utilizado por especialistas. La prueba de 16PF se compone de preguntas de selección múltiple en las que el encuestado debe elegir una de las 3 alternativas diferentes. Los rasgos de personalidad se presentan mediante un rango y la puntuación del individuo se sitúa en algún lugar del contenido entre los extremos más altos y más bajos. Luego tenemos el test de HTP, que es árbol, casa, persona,
que es una prueba proyectiva y consta de dibujar una casa, un árbol y una persona. Y el propósito principal de este test es que esta persona, a través de la interpretación de sus dibujos y las respuestas, y sobre todo también las preguntas, puedan ir aflorando rasgos de la personalidad durante el proceso que vaya siguiendo. Luego tenemos el inventario clínico multiaxial de Maillon, que es una de las pruebas más conocidas, y es un instrumento autoinformado diseñado para evaluar la personalidad y la psicología de los adultos, y psicopatología de los adultos. Es una evaluación de una amplia gama de dominios relevantes en consonancia con los trastornos de la personalidad incluidos en las clasificaciones del DSM-5 y el CIE-10 y los síndromes clínicos más relevantes. Escalas fundamentales en la prestigiosa teoría evolutiva de la personalidad del Dr. Theodore Maillon es lo que presenta el inventario clínico multiaxial de Maillon. Luego utilizamos el IDARE, el inventario de ansiedad rango estado, y también tiene como objetivo medir las dos dimensiones de la ansiedad. Ansiedad de estado, que se refiere a cómo se siente el sujeto en ese momento, y la ansiedad de rasgo, que es cómo se siente generalmente. Y según los resultados podemos ver que el CI, pues bueno, impresiona tener un CI promedio donde destaca su buena capacidad de comprensión al entender e interpretar de manera rápida lo que se le enseña, así como también su memoria al tener gran facilidad en recordar lo que se le dice o lo que aprende. Y tiene una buena habilidad para expresarse y una buena capacidad de razonamiento al poder resolver contratiempos o pequeños problemas de manera creativa y eficaz. Luego tenemos en los resultados que la parte de los aspectos de personalidad, en el área de personalidad, se muestra como una persona empática, con pensamientos mayormente asertivos, con tendencia a ser entusiasta, espontánea, activa y en general en tener un carácter muy extrovertido. También se inclina mucho a ser una persona sensible, pero a la misma vez es suspicaz y precavida. Su tendencia es muy alta a ser una persona dependiente, pero creyendo siempre su autonomía. Suele tener mucho miedo, inseguridad y poco control ante situaciones que ante ella pueden significar un riesgo en su tranquilidad emocional. Es por ello que ella las evita a toda costa. Y también así comprende que tiene cierto pensamiento abstracto, pero no obstante es más tendente a sobreanalizar mucho las cosas que le ocurren en ese momento. Es por ello que puede sacar conclusiones negativas sobre lo que pueda pasar más adelante o sobre el futuro. Suele también estar muy alerta todo el tiempo y en muchas ocasiones en donde pierde el control y no sabe cómo resolver conflictos o problemas, siente que estos la sobrepasan, por muy pequeños que parezcan. Pero a pesar de ello, trata de mantener su seguridad, queriendo ver el lado sensato y tratando de optar por una visión más optimista de las cosas, para que de esta manera encuentre la solución. Impresiona tener una buena autoestima y concepto de sí misma, pero también puede ser muy crítica consigo misma. Los resultados en lo que es las relaciones interpersonales, vemos que suele ser una chica sociable y divertida y trata de ser siempre amable con una actitud abierta a los que lo rodean, pero no se cohíbe fácilmente, pero solo confía plenamente en su grupo íntimo de amigos. También se relaciona con normalidad en la universidad, en su vecindario o en grupo de estudios, digamos, ser empática y también jovial, pero siempre tratando de evitar situaciones que pueda considerar amenazantes, alguna situación que no sea de su agrado o la encuentre humillante o donde se pueda ver vulnerable y prefiere estar con su grupo cercano de amigos. En las relaciones afectivas debemos precisar estrictamente en el ámbito familiar que mantiene una actitud casi distante con sus padres y de igual manera existe una cierta confrontación con ellos, pero no obstante puede que por la actitud sobreprotectora de la madre pueda llegar a tener rasgos de dependencia por ellos, si es que ya no los tiene. También existen sentimientos encontrados por parte de la madre donde puede sentir un cariño muy profundo, pero también siente que la sobreprotege y la presiona demasiado. También siente la necesidad de ser independiente como una característica de que es hija única y pues algunas también de estas características dicen lo contrario porque tiene otras de apego. También no debemos tampoco negar el hecho de que existe un fuerte nexo entre la madre y ella, pero tiene una relación casi distante con el padre. Pero en conclusión,
siente también una fuerte necesidad de comprensión por parte de ellos. En las conclusiones diagnósticas y en las conclusiones y la impresión diagnóstica, vamos a estar de acuerdo que con las entrevistas dadas y según los resultados de las evaluaciones, podemos decir que M presenta rasgos marcados de ansiedad generalizada durante el periodo de tiempo que ha venido manifestando estos signos y síntomas y según los criterios del DSM-5 y el CIE-10, como podemos ver en los resultados del test de Maillon, vemos que acá tiene un trastorno de ansiedad moderado con un puntaje de 83, siendo el indicador moderado de 75-84. Y sí es preciso opinar que faltan 3 puntos para 85 para que sea un indicador elevado, pero por eso decimos que es un rasgo marcado de ansiedad. Observamos también gran relevancia en el resultado de sus pruebas tanto psicométricas como proyectivas. Como podemos ver en el inventario de ansiedad rasgo estado, el inventario IDARE, podemos ver que en ansiedad de estado tiene un puntaje de 19 y en ansiedad rasgo tiene un puntaje de 21, haciendo una tendencia promedio. Y así también como la contrastación, también tenemos la contrastación de síntomas relevantes dichos y evaluados según el historial clínico y el CIE-10 y el DSM-5. Entre los síntomas que podemos destacar del CIE-10, podemos ver que muchos de ellos contrastan con que hay palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado, dificultad para respirar, dolor o malestar en el pecho, náuseas o malestar abdominal, inquietud e incapacidad para relajarse, sentimientos de estar al límite o bajo presión o una tensión mental casi todo el tiempo y tener la sensación de un nudo en la garganta o la dificultad para tragar, o como habíamos dicho antes, que tenía una sensación de nudo o una bola en la garganta. También tiene dificultades para conciliar el sueño debido a las preocupaciones y esto pues puede significar el insomnio. Muy bien. Así también vemos que en la conclusión podemos llegar a que las pruebas psicométricas y proyectivas dieron un alcance de su situación del momento. Aquí podemos ver que en el test de HTP hay signos de ansiedad que nos pueden decir que su dibujo está muy marcado en esta parte, y también podemos ver la escala de Hamilton, muy importante según su puntuación, que llegó a tener una puntuación total de 22, siendo un rango de moderado a grave. Estas ciertas características nos van a decir que si bien no tiene un síndrome, un trastorno de ansiedad generalizado, tiene rasgos muy marcados, como lo habíamos dicho antes, y que si no se trata debidamente podrá llegar a convertirse en un TAC de relevante gravedad. Y es por ello que las recomendaciones vamos a decir que asista a psicoterapias donde puedan reducir los síntomas y ayude a la paciente a descubrir las causas subyacentes de sus temores o preocupaciones y le permita aprender a cómo sobrellevar cualquier circunstancia que pueda desencadenar sus síntomas ansiosos, así también permitiéndole tener una nueva perspectiva y desarrollar mejores habilidades de afrontamiento y resolución de problemas. La psicoterapia va a hacer eso, facilita herramientas para superar la ansiedad y también va a enseñar a cómo utilizarlas. De igual manera, llevar una terapia cognitivo-conductual le será de gran ayuda, ya que podrá cambiar en el paciente la forma de cómo piensa lo cognitivo y en cómo actúa o cómo se comporta, lo que es lo conductual. También así va a utilizar diversas técnicas dentro de esta terapia, como son la TREC, la reestructuración cognitiva, que esto sirve para modificar los esquemas de pensamiento, y las técnicas de exposición, así como también la desensibilización sistemática, entre otras. En otras circunstancias también vemos que puede llevar una terapia gestáltica, ya que esta propone prácticas de imitación, siendo el mindfulness la principal, de modo que ayuda al consultante a centrarse en el aquí y en el ahora, y enseñándole a tener una conciencia somática. Y también, por último, vemos que es recomendable llevar una terapia sistémica familiar, ya que esto puede mejorar la relación que tiene con su familia, puesto que hay conflictos sin resolver y también hay conflictos en la comunicación. Dentro de dentro de esta terapia, hará que puedan abrirse y solucionarse problemas no vistos en el pasado, de manera que puedan evitar problemas similares en el futuro, y también se quiere la mejora de la relación como familia.
De igual manera, también está el psicoeducar a la familia y sobre todo a los padres en relación con la situación que su hijo está viviendo actualmente para que puedan así tener una mejor convivencia. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, gracias y muchas gracias por la atención.